Bien. Bueno, vamos a poner este tiempito en las manos del Señor. Buen Padre y Dios, gracias por tu Sí, hermosa Señor, palabra gracias, que Señor. se ha perseverado por siglos y siglos, generaciones de creyentes confiando en ella, Así es, escudriñándola Señor. y ahora nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo nos permite, aún pese a todas nuestras debilidades y falencias, conocerte. Así Te es, Señor. agradecemos por la invitación que nos das hoy de estudiar el Apocalipsis 18. Sí, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús, tu perfecta guía, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a leer el pasaje. Vamos a hacer los mismos 4 pasos de siempre. Vamos a hacer una lectura general. Después vamos a ver palabras repetidas. Vamos a ver los personajes, las características de los personajes. Vamos a hacerle preguntas al texto y finalmente, pues pensamos juntos en una aplicación. Así que voy a leer para ustedes. Estamos en Apocalipsis 18, la caída de Babilonia. Dice, después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucho poder, y la tierra se iluminó con su resplandor. Gritó a gran voz, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios, y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable, porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus hijos. Luego oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios. Páganle con la misma moneda, denle el doble de lo que ha cometido, y en la misma copa en que ella preparó bebida, mézclenle una doble porción. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, denle tormento y aflicción, porque en su corazón se jacta. Estoy sentada como reina, no soy viuda, ni sufriré jamás. Por eso en un solo día le sobrevendrán sus plagas, pestilencia, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella y compartieron su lujo, vean el humo del fuego que la consume, llorarán de dolor por ella. Aterrorizados al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia y gritarán, ay, ay de ti, la gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa, porque una sola hora ha llegado tu juicio. Los comerciantes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, porque ya no habrá quien les compre sus mercaderías. Artículos de oro y plata, piedras preciosas y perlas, lino fino, púrpura, telas de seda y escarlata, toda clase de madera de cedro, los más variados objetos, hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, cargamentos de canela y especies aromáticas, de incienso, mirra, perfumes, de vino y aceite, de harina refinada y trigo, de ganado vacuno y de corderos, de caballo y carruajes, y hasta de seres humanos, vendidos como esclavos. Y dirán, se ha apartado de ti el fruto que con el alma codiciabas. Has perdido todas tus cosas suntuosas y espléndidas y nunca las recuperarás. Los comerciantes que vendían estas mercancías y se habían enriquecido a costa de ellas se mantendrán a distancia, aterrorizados al ver semejante castigo. Llorarán y harán lamentación. Ay, ay de la ciudad, vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, porque en una sola hora ha quedado destruida toda tu riqueza. Todos los capitanes de barco, los pasajeros, los marineros y todos los que viven del mar se detendrán a lo lejos al ver el humo del fuego que las consume y exclamarán, jamás alguna ciudad como esta gran ciudad. Harán duelo llorando y lamentándose a gritos. Ay, ay de la gran ciudad con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras. En una sola hora ha quedado destruida.
Alégrate, oh cielo, por lo que ha sucedido. Alégrense también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios al juzgarla les ha hecho justicia a ustedes. Entonces el ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar diciendo: Así también tú, Babilonia, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra. Jamás volverá a oírse en ti la música de los cantantes y de arpas y flautas y trompetas. Jamás volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano. Jamás volverá a oírse en ti el ruido de la rueda de molino. Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias, porque tus comerciantes eran los magnates del mundo, porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones, porque en ti se halló sangre de profetas y santos, y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Entonces, después de esta lectura general, vamos al primer paso. Volvemos al versículo 1. Buscamos palabras repetidas, palabras claves, términos importantes que hemos visto en otros capítulos y empezamos en este momento. Les escucho. ¿Qué ven por el texto? Versículo 1, ángel. Ajá, el ángel. Y Vamos a... además es un personaje. Exacto. Vamos a ponerlo en verde y vamos a también ver sus características. Bajada del cielo, ¿verdad? Esta es la primera característica. Eh, bueno, la tierra se iluminó con su resplandor. Esta es otra característica. Tiene otro personaje también. ¿Cuál? Babilonia. Babilonia, exacto. Es el Gran personaje. Babilonia. Sí. Vamos a ver las características. Es Central. grande, ¿verdad? Se ha convertido en morada de demonios, en espíritus, en guarida de todo espíritu maligno. Muy bien. ¿Qué palabra repetida pueden ver? Estos son sinónimos, ¿no? Demonios y espíritus malignos. ¿Ven? Es lo mismo. Sí, muy buena observación, don Omar. Podemos ver que ya no tenemos el párrafo largo, sino que tenemos como estribillos, ¿verdad? Se cortaron. ¿Por qué? Porque esto es una canción, es un salmo. Como Debemos versos. interpretarlo, exacto, como los versos de los salmos. Por lo tanto, este y en guarida de todo espíritu maligno es un eco del verso anterior, ¿verdad? Nido de toda ave impura tiene el mismo sentido. Sí. ¿Alguna palabra que se repite o algún personaje que puedan ver por ahí? ¿Cuál? Tierra. Tierra. En el 13 repite 2 veces. En el Ahí 13. en el 3 está también adulterio. Ah, en el 3, claro. Está adulterio también ahí. Adulterio. Vamos a Adulterio, Es señalarlo. más abajo. Más abajo lo vi también, pero no. Ay, no. perdón. Más bien es en naranja. Vamos a poner en naranja las palabras repetidas. Esta es la clave y se va a repetir varias veces, ¿verdad? Yo creo que dijeron la palabra tierra, ¿verdad? Pero vamos a ver el término general, porque son personajes. Naciones. Yo Sí. Vamos a poner. veo como naciones, más bien. Sí, naciones, este también lo vamos a ver como un personaje. Se repite Se va a mucho. repetir, exacto. Tenemos reyes de la tierra, Gigantes también. comerciantes de la Comerciantes. tierra. Reyes de la Más tierra. abajo también. Se repite mucho allá. Abajo también. Sí. Bueno, ahí después lo vemos. Pero en el 23, en el 11 lo vi. Exacto. Sí. Comerciantes de la tierra, aquí sí lo voy a poner En el 11. anaranjado. Ajá, Lo vi en el 23 también. en el 11 y en el 23. En el 13, en el 11, en el 23. Después más, no sé, se me pasaron algunos, no sé. Sí, está por todo lado, ¿verdad? Pero Sí, esos está por son todos los lados. personajes principales. Aquí lo vemos, tus comerciantes, ¿verdad? Estamos claros que son los comerciantes de la tierra, porque abajo dice que eran los magnates del mundo. Muy Esto bien. los comerciantes están también en el verso 11 y en el 15. Porque Sí. yo digo que En el 11 sí lo vi, en el 15 no lo En el vi. 15 no lo había visto. Aquí está, claro que sí. Aquí está repetido. Está en el esta misma palabra. Y llorarán también En está en el- el 11. En el 13 teníamos. En el 3 está comerciante.
Luego en el 11 y después en el 14. En el 13. Los Es que, comerciantes de tela. sí, sí, El sí, sí, 13. sí, sí. En el 11 lo teníamos, ¿verdad? Pero en el Es en 13 no el lo 11, veo. en el 14, En el 15. En el en 15, el sí. 15. Sí, sí, en el Y está 15, en el 15. En en el el Sí. 3 15 lo también, ¿verdad? tenemos. Es importante que vayamos viendo también desde ya, porque estos personajes, ¿verdad? ¿Qué les suena? ¿Qué Ujú. representarán reyes de la tierra y comerciantes de la tierra? ¿Cuál es la función de los reyes? Gobernar. Gobernar, Gobernar. poder político, ¿no? Y el comerciante Mm. es poder económico. Entonces vemos con esta repetición que la denuncia de la caída de esta gran ciudad es por cómo manejaron la política y cómo manejaron las finanzas, los recursos comerciales, ¿verdad? Eso es algo más que puedan ver por allí. En el 9 también esta tierra. Ajá, sí, aquí tenemos los reyes de la tierra. Reyes de la tierra. Ahí en el Ese- 9 está adulterio también. Exacto, y esta es parte de la gran denuncia, ¿verdad? El adulterio. Hay dos palabras claves más que nos faltan que están repetidas. Vamos a ver si Como las castigo, encuentran. ¿no? Como castigo o llorarán. Pues, Sí, Pecado. Pecado viene mucho. pecados. Sí. Ajá, ¿en dónde Pecado. tendríamos el...? 4. En el 4 y en el 5. Sí, por ahí vi justicia también, pero no sé. Ujú. justicia, ¿en dónde? En el Justicia. 20 y en otro lado lo vi, pero es que Bueno, se está conectando la lo vi en hermana el Nidia 20, pero es bien también. para ver. Bueno, me avisa si lo encuentra. Pero hay dos Sí. palabras claves que Perdón, minor, enriquecieron y riquezas están en muchos lugares, versos 3, 15 y 17. No sé si será una de las que estás buscando. Ajá, muy bien. Enriquecieron. Muy bien. Hay otra palabra también clave, lujos, ¿verdad? Lujos, sí, yo apunté lujos, pero lo estoy buscando. 7 y 9. Sí. En el 7 y en el 9. Muy Y en el bien. 3. Ajá. De justicia jamás, 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 bueno, jamás está bajo todas las... Sí, el jamás. Ahí tenemos una triple repetición de algo clave. Hay de ti, esa que también dice, hay Sí, de ti, gran sí, Babilonia, gran sí, ciudad. sí, sí, exacto. Ay, de ti. Ay, ay. No sé si les recuerda un lamento de Jesús también, ¿verdad? Ay de ti, ciudad, si te hubieras vuelto al Ujú. Señor. Esto es muy profético, ¿verdad? Todos los profetas en su momento, cuando van a hacer su denuncia, la hacen con este gemido, este dolor, ¿verdad? No es un tono amenazante de qué rico que cae, ¿verdad? Sino que más bien es un dolor intenso. Entonces vemos una señal del profeta. El profeta da la denuncia, pero al mismo tiempo con profunda compasión. El ay lo tenemos 3 veces, no sé si lo notaron. Ujú. Es una Sí. forma muy artística que se usaba, se utiliza todavía en las lenguas de Medio Oriente para darle énfasis Ay, ay. o dramatismo al relato, ¿verdad? Ay, 3 veces de la gran ciudad. Esto duele. Ahora, tenemos ese lamento, pero también tenemos Llorarán, sí. un lado alegre, ¿verdad? Llorando y lamentando. ¿Pueden ver dónde está la repetición? En el versículo 20. Ajá, 20. Alegre, Sí, sí, alégrate y alégrese. sí, sí, sí. Ay, En este capítulo aprendemos mucho de la profecía, ¿verdad? De lo que sí es la profecía bíblica. Tenemos la imagen del profeta que regaña y que señala, ¿verdad? Pero tenemos otros matices en este texto. En este Sí. texto también tenemos un mensaje de buenas nuevas. Alégrense ustedes, los santos, los apóstoles, los profetas, ¿verdad? Porque esto es bueno. Esto es bueno para ustedes. Ujú. Ok, muy bien. ¿Algo más que puedan ver? Todavía nos falta una repetición, una palabra repetida. Bueno, el jamás volverá, ¿verdad? Que está al final. Destruida. Jamás, Ajá. jamás volverá, jamás volverá. Jamás. Castigo está en el 11 y en el 15 también, castigo. Muy bien, en el 11 y en el 15. Ese no lo había visto. El por qué
en el Hermano, 11. no sé si ya marcaron juicio y justicia, es que no escucho bien a veces. Exacto, mi Sí, hermana se Carla, le va. esa es la que estábamos buscando hace rato. Juicio. Tenemos ok. Juicio, juicio, habíamos dicho ya. acá lo Juicio y teníamos justicia. al final del 10. ¿Y la justicia La dónde está? justicia está en el 20. 20. El 20 está justicia. Exacto, exacto. Muy bien. Aquí está. Y eso es lo importante de la sentencia. La sentencia no es injusta. Dios no es injusto. Él da el premio o el castigo a las acciones, ¿verdad? Y la gran caída de este sistema es parte de la justicia de Dios. Muy bien. Vamos a bajarle un poquito de volumen. Es que tengo una intrusa aquí. Tengo a Anto. Se vino aquí afuera a ver al papi. Quedó con el papá. Sí. Ok. ¿Alguna otra que puedan ver? Palabra repetida o algún personaje. Tenemos dos voces irreconocibles también, ¿verdad? Vienen del cielo. Eso es lo único que sabemos. Pero no sé si ven algo más, algún personaje o palabra repetida. Como palabra repetida, creo que no lo hemos visto. Lloraron en el verso 9, en el 11 Yo- y en el 15. Lloran Sí, sí. llorando el 19. En el 11, Llorando. En el 9, en el 11 y en el 15 encontré. 9, Lloran, 11, hacen lamentación. no sé, 19. 15, Al final. ajá, aquí, y en el 19 también. Ajá, Llorando y llorando. lamentando. Muy bien. Entonces no puede ser más dramático, Juan. Juan nos invita no solamente en algunas escenas a oler el incienso, a ver detalles del cielo, nos invita a sentir, ¿verdad? Entonces hay dos reacciones muy polarizadas en este capítulo. Unos se alegran y cantan porque tenemos estos salmos dentro de este relato, pero otros lloran, ¿verdad? No hay término medio. Es muy al estilo de Juan. No hay grises, es blanco o es negro. También, hermano, vi en esa parte ahí, es que no recuerdo en qué versículo fue, vi la palabra duelo, que Ajá, hay un duelo. Harán Entonces hay una lamentación, hay un lloro y hay un duelo, ¿verdad? exacto, exacto. Que en los idiomas originales es el mismo término. Lo vi en el 15, pero no sé dónde más lo vieron. Duelo. en el 19. Ajá, claro, aquí está. Harán duelo. Tenemos en Ya, este ya alguien 19. mencionó Ajá, perdón, Omar, dígame. que si alguien mencionó a Dios ya. Sí. También. No, y es el personaje, ¿verdad? Sí, porque está en el 5, está en el 8. En el 8. Está en otro más adelante que no lo veo, dijo. Vamos a ver. Bueno, se repite varias veces. Y Sí. de ahí como personaje. Sí, Porque claro. él sigue siendo, quieras o no, dentro de todo. Exacto. Es el origen y la fuente de toda justicia, ¿verdad? Aquí en el 19 harán duelo, antes que la hermana Yami mencionó que se repetía la palabra duelo, ¿verdad? Tenemos una I. Esto es una nota que ustedes pueden también verificar en sus Biblias en papel. Es que literalmente se echaron polvo en la cabeza, ¿verdad? Así se iniciaba el proceso de duelo cuando había una defunción. Lo primero era echarse polvo en la cabeza, rasgarse las vestiduras y ahí empezaban los rituales del duelo. Entonces lo que tenemos acá es eso, ¿verdad? Literalmente es se echaron polvo en la cabeza. Pero esta versión pues lo explica, harán duelo. Muy bien, creo que no hay nada más, ¿verdad? Que se nos va, parece. Arrojó en el mar. Mar, creo que mar se repite mucho. Mar, También. sí. Mar, Sí. naves en el mar. Sí, Arrojaron al mar. ¿cómo se nos iba a ir ese detalle tan importante? Pero no lo... La gran piedra de molino. Aquí lo tengo, es que tengo la Reina Valera, yo no tengo la nueva buenísimo. traducción. Buenísimo. En esa tengo
mar en varias Ajá, partes. ajá. Tengo en el 19, tenían Ok. naves en el mar. Vamos a Tengo buscar. en el 21 en el mar. Ujú. Muy bien. En el 19, flotan navieras, dice esta Eso versión. lo tiene ahí, ¿no? Sí, pero es muy importante que lo rescatemos. Aquí está, aquí en el 21. En el 21 lo tenemos, ¿verdad? Em, vamos a ver si está más abajo Claro. también. Es que dice flotan navieras, es como viene ahí en el. Ajá, Ay, sí, ay, ay. No dice, en Reina Valera dice ay, 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 de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar. sí, Ahí habla de flotas navieras. sí. Es muy importante esto, lo que acaba de decir la hermana, porque el término o el personaje son los comerciantes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo era el Ujú. comercio en Roma en ese momento? Todo dependía de las exportaciones que venían del mar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Juan utiliza el énfasis en el mar en este capítulo y en el capítulo 19 al final? Es importante que lo expliquemos ahora. El mar es lo que hacía que esta gente se enriqueciera, pero Juan de Patmos, ¿en dónde está? Está en una isla rodeado de mar. Entonces, para los comerciantes trae alegría, en cambio a Juan desde su prisión le trae mucha tristeza. Pero el capítulo 18 tiene ese sentido precioso de que el mar en algún momento va a traer o trae castigo, ¿verdad? A esos comerciantes que se están enriqueciendo de una forma egoísta. Y ese mismo mar también va a traer gozo a Juan, que en este momento está rodeado por mar en una prisión, pero la justicia de Dios es alegría también para él. Entonces, por eso es que hago la aclaración. Esto Eh, también es porque están varios. En el 17 dice, porque en una sola hora. sí, Después está de en hecho, el Destruida 23, antes. de, Porque después, ajá, porque tú sería, y en el 24, porque en ti se halló sangre de profeta. exacto. Esa es la importancia de ver las repeticiones, porque nos enseña la temática de todo el capítulo. Entonces, esta es la sentencia, pero no es una sentencia injusta y no explicada, sino que más bien nos da lujo de detalle de por qué es la condena que está sufriendo o que va a sufrir esta ciudad y la ciudad que esto quedado representa. destruida. Destruida sí está como en el 16, 17, 18. Sí, esa es. Ciudad. Aquí lo voy a señalar, solo voy a señalar la del 17, aunque claramente está bastante presente. También, hermano, en el 11 los mercaderes, en el 12 mercadería Ujú, y los mercaderes otra vez en el 15. sí, este Como es el decía, el de la personaje. parte económica, ¿verdad? Lo de mercadería, el mercadeo, todo. Exacto, exacto. Esta es la importancia del énfasis del personaje, ¿verdad? Em, solo nos falta un personaje, es bien importante. O son bien importantes. Vamos a ver si los podemos Minor, encontrar. perdón, yo quería preguntarte sobre el verso 17. Ajá. Todos los capitanes del barco, los pasajeros, los marineros y todos los que viven del mar, no es un personaje, porque ellos son los que al final dicen que están haciendo duelo y llorando y lamentándose a gritos. ¿Serán personajes estos? Sí, sí, todos estos son la explicación de quiénes eran los comerciantes del mar, ¿verdad? Capitanes de barco, los pasajeros, los mismos marineros y todos los que viven del mar. Esa es la explicación que nos hace el apóstol, que en este momento es bien profético, ¿verdad? Porque hace una denuncia echó al agua a todos, ¿verdad? No es solamente los que manejan el barco, ¿verdad? Sino que era todo un gremio, voy a usar la palabra sindicato, pero en ese momento no habían sindicatos, ¿verdad? Pero era todo este gremio que participaban de estas prácticas horribles, que después vamos a ponerle más atención. Y Hay esta falta. gran ciudad, la gran Ajá. ciudad que se repite mucho. Sí, ese es el personaje, ¿verdad?
Sí, Sí, la Gran Ujú. Babilonia. Eso. la Los Gran Babilonia. profetas y los santos, los profetas y santos. Muy bien, muy Santos, bien. apóstoles y profetas. Ese es el personaje, uno de los personajes importantes. Ellos son los Sí. grandes beneficiados de la justicia de Dios. Me gusta que el apóstol hace el énfasis, ustedes. ¿Por qué hace ese énfasis? Se llama focalizando. En griego, cuando pones el foco, es como poner la luz sobre algo y lo demás queda como oscuro. Ustedes, créanse, santos, profetas y apóstoles, ¿verdad? Alégrense. Y Lo están el explica. bien. Muy bien. Dios, ahí dice, porque Dios al juzgar, Dios no es Sí, un personaje. sí, esto es cierto. Y lo teníamos arriba donde decía Señor Ujú. Dios, pero aquí lo voy a poner en rojo porque o en anaranjado porque es una repetición. Muy bien. Ustedes también viene repetido, ¿verdad? O sea, Sí, us- el ángel poderoso. acá, sí, el ángel poderoso. Es interesante que dice un ángel poderoso, ¿verdad? O sea, Ujú. podríamos hablar de 2 o 3 ángeles que están misteriosos aquí apareciendo, ¿verdad? Y una o dos voces también que son misteriosas. ¿Por qué agrega estos personajes secundarios Juan? Bueno, para darle el dramatismo y fluidez al relato de la visión. Eso es lo que sí podemos decir. Creo que no queda nada que podamos ahí tener como repetición. Bueno, santos y profetas vendrá aquí abajo también. Lo voy a poner en rojo porque ya habíamos señalado que era un personaje principal de la narración. Las naciones en que dice que fueron engañadas, Sí, las naciones. engañaste a todas las naciones. Sí, vemos la influencia, ¿verdad? De esta, como se definió en el capítulo anterior, ¿verdad? Esta gran ramera, esta Babilonia que es todo un sistema antidios. Tenía la potencia de poder engañar todas las naciones vecinas y todas las que se conocían como mundo en ese momento. Bien. Entonces pasamos al paso 3, donde imaginamos que estamos tomando café con Juan de Patmos y le hacemos preguntas al texto. Recordemos, todas las preguntas son bien recibidas. Entre más preguntas, más profundidad del texto vamos a tener. Así que, bueno, aquí tengo yo mi té. Les escucho. ¿Qué preguntas le hacemos al texto? ¿Qué preguntas tienen? En el verso 4, Ajá. En el verso allí 4. dice que salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados. A ver, ¿a quién se refiere? ¿Cómo es que el pueblo del Señor está involucrado allí? Pues es una advertencia. Excelente. Vamos a ponerlo aquí. Salgan de ella, pueblo mío. En el Por- verso, En el verso 1, Ajá. Verso 1. en el verso 1, donde dice, vi a otro ángel. ¿Cuál es el otro ángel? Y otro ángel. Ajá, Perfecto. ¿cuál es ese otro ángel? Perfecto. ¿Y por qué Porque gritó? dice, Ajá. Ahí, ¿Por qué y gritó creo a que la gran voz? misma, sí, dale Lili, voy que la misma, dale. ¿Por qué grita? Los ángeles son bien gritones, yo ¿verdad? tengo Sí. Todos gritan. un par de preguntas. Dale. En el verso 1, la Reina Valera dice que la gloria de Dios iluminaba la tierra, glórica. Mientras que la nueva versión internacional habla nada más de su resplandor, Ajá. como si fuera un ser que simplemente brilla, pero la Reina Valera habla de que es la gloria de lo que hace que ilumine. Ujú, Me ujú. pregunto, podríamos decir allí que implica Ujú. Ok. si Gran Babilonia se convirtió en un refugio de demonios. Ujú. Yo infiero que los seres humanos que vivían en Babilonia convivían con los demonios o cohabitaban ahí. Sí.
Ok, eso es buena. Eso es una buena pregunta. Una pregunta de demoniología. Está parecida a la que iba a decir yo, que por qué dice que la gran Babilonia se ha convertido en morada de demonios. Esa era mi pregunta. ¿Por qué en morada de demonios? ¿Qué significa eso? Wow, buena pregunta. Igual todo un espíritu maligno. Sí. Entonces puse tres notas. Una en resplandor, ¿por qué resplandor y gloria? Porque esa variable, por qué morada de demonios y por qué es guarida de todo espíritu maligno, más o menos. Ajá. Muy bien. ¿Alguna otra que veamos por allí? No, de adulterio. ¿Qué dicen? Ah, sí, esto del adulterio. ¿En qué Ah, consistía el Ujú. vino del adulterio? Ujú, Sí, que era el vino el adulterio. sí, perfecto. Ujú. Tenemos 7 preguntitas por el momento. En el Ujú. versículo 7, Ajá. perdón, eso que estás hablando, que es como poesía y es cuando él dice que se entregó a la vanagloria y a la arrogancia de lujo, denle tormento y aflicción, es como, o sea, ¿será que el tormento corresponde a la vanagloria y que la aflicción al lujo o a la arrogancia? Entonces es como parte de la poesía de Juan. Sí, sí, esta es buena pregunta. Lo puse aquí en tormento y aflicción. Ujú. Si hay alguna relación con vanagloria y lujo, ¿verdad? Aquí donde dice en el 6, donde dice que es denle el doble de lo cometido, una Ajá. doble porción. Ujú, ¿A qué se referirá con esto? A darle el doble, de verdad, de lo que ha cometido, ujú. una doble porción. Ok, perfecto. Es con una doble presión. ¿por qué los pecados se amontonaron en el cielo? Ok. ¿Cómo se amontonan? En el 7, la tal reina esta dice que estoy en mi trono de reina, no Ujú. soy viuda. Bueno, se refiere con no soy viuda, ¿casada con quién? Un ejemplo. O se Con- El refiere ojo a, humano anda parecido. Seguro no tenía marido. o bien, o no tenía marido, sí, bueno. Pues no se casaba con todos los reyes, ¿no? El Buena beneficio, pregunta. beneficio y la duda que podría tener en el texto. Sí, sí, ¿no? Un término de dudosa reputación. Por algo de decir tanto. Aquí haciendo preguntas aquí en este lado. Muy bien, muy bien. Ya no ver el llanto. Aquí en esto, Carlos. Ajá. ¿En cuál? Ah, ok. ¿Cuáles plagas vendrán? En el 8. Sobrevendrán sus plagas. ¿Cuáles plagas? Ujú, ujú. Muy bien. ¿A qué se refiere con eso? En un solo día, porque en un solo día. Mi hambre. Ah, eso es muy importante, porque un solo día. Porque un solo día, dice, un solo día vendrán sus plagas. Ujú. Muy bien, muy buena. Está igual ahí. El 8. Sí. En el 8 sí, en el Sí. 8 tenemos dos buenas preguntas allí. Ujú. Ajá. Sí, un solo día. ¿Qué más pueden ver por allí? Pónica, cuando han vivido con desnudez, llorarán y lamentarán sobre ellos con el hermoso incendio. Su lujo, vean el humo En del el fuego. 11, hermano, los Ajá. comerciantes de la tierra lloran y harán duelo por ella. Ujú. Igual Porque van dice a arriba los llorar y van reyes a hacer también. un duelo por ella. Ajá. Ok, Sí, pero perfecto. aquí dice el fuego que la consume, dice. Ujú. No me han preguntado, pero voy a marcarlo No. en cuadro porque tengo que recordarme que les tengo que hablar
de por qué hasta los seres humanos están ahí. Ujú. Bien. ¿Cuál, Danito? ¿Cuál? En el versículo 13, me recordé que tengo que hablarles de esto Abajo que al del final 3. pone hasta de seres humanos, vendidos como esclavos. Ah, sí. Gracias. Vendidos como esclavos, almas de hombres, sí. Ujú. Almas de seres humanos, vendidos como esclavos. Sí, hay versiones Hasta donde lo que- dejan más claro todavía, hasta almas de seres humanos, vendidos como Sí, esclavos. almas de hombres, dice la Reina Valera. Sí. Almas de hombres. Ah, Y esa me gusta mucho, disculpen Omar, me gusta mucho el conservar el término alma en el versículo 13, porque hay un contraste con el versículo 14. Venden almas de seres humanos y su alma es su Su alma alma se es codiciable, ¿no? O codicia Ujú, almas. Ese ujú. contraste. Perdón, Omar, le Codiciosa su escucho. alma. Judicial. Ujú. ¿Qué iba a preguntar? creo Algo. que en el capítulo, en el versículo 7 se ve la arrogancia de esa reina que está sentada en el trono al decir que jamás experimentaré sufrimiento. Pero en el siguiente versículo, en el 8, Dios le recuerda que Él es poderoso. O sea, porque Dios, el Señor que Él ajusta es poderoso. Estoy leyendo la Reina Valera. Da Ajá. una sensación, o más bien la pregunta es, ¿por qué Dios tiene que recordarle a Él que Él es poderoso? Porque de por sí lo es. Ok. Muy buena Ujú. pregunta. Muy buena pregunta. Lo voy a poner acá. Y bueno, más bien debí poner la pregunta en poderoso. Bueno, de todas formas, dejemos la pregunta en sufriré jamás, porque también vamos a explicar esa frase. Muy bien. No soy Dios ni sufriré jamás. Los comerciantes de la tierra Ah, sí, la hermana Carla preguntó por hacer duelo, pero vamos a explicar los dos términos ahí de una sola vez. Entonces, por eso puse el signo de pregunta. Vamos a abarcar los dos para aprovechar. Sí. Ok. Algo más que puedan ver por allí. Es un vacilón porque si uno lee el 11, el 12, el 13, que la gente que tenían esos comerciantes es Ujú, todo está bien. la Babilonia, no Ujú. existe otro cliente. Sí. Ujú. En el 16 habla que esta gran ciudad está vestida de lino fino. Ujú, Habla de púrpura y de escarlata. ujú, ¿Verdad? ¿Por qué está vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata? Dice, estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué está vestida así? ujú. Buenísimo. Decía, a ver, es igual aquí. Ajá. Está Sí, igual en la nueva sí, traducción. Le conservaron todo el sí, es que versículo. es complejo pensar en otra forma de expresar ese versículo 16. Es todo un reto en la poesía, de traducir poesía es complicado. Muy Porque bien. en el 7 menciona que requirió solamente una hora. A ¿Por ver, qué otra hacen? vez reitera, ¿verdad? Exacto, y Se vuelve a repite repetir. una hora. Muy bien. Sí. Sí. Esto lo Ujú. vamos a poner ahí. Muy bien. Muy bien. Bueno, aquí decía un solo día, decía en el 8, ahora habla de una hora. Exacto. Eso lo vamos a explicar también. Vamos a aprovechar la pregunta del 17. Porque en algunas versiones dice un día y aquí algo más expedito, nada más una hora. En fin. Reduce el tiempo. Creo que no nos quedan, ¿verdad? Preguntas, ¿o sí? Aprovechemos. Mainito, ya le digo. En el 20, Ajá. ajá, dice, ¿por qué se alegran los santos, los apóstoles y los profetas? Ujú, ujú. Alégrate. Ajá. Y la hermana Carla, en Chile dicen que rasca donde pica. Eh, Es la pregunta más Ay, no. controversial de todo el pasaje.
¿Cuál, cuál, cuál? No puse atención. Cuando dice ustedes santos, apóstoles y profetas, ¿por qué santos, apóstoles y profetas? ¿Verdad? Todavía hay santos, apóstoles y profetas. La pregunta. Sí. Oiga, ustedes tiene toda la razón. Sí. No, si a la hermana Carla le gusta la controversia. Bueno, ahí vamos. Me estaba vivo todavía. Ya puesto. Es broma, es broma. Sí, sí. Muy buena pregunta. En el Sí, ¿a quién se dirige ahí? sobre En ese fuego que consume. Ajá, el humo de fuego. Aquí. El humo de fuego, sí. Sí. Estamos atrás. Ese fuego. El humo de su incendio, dice aquí, en 9. Ujú. En el 9, y está también en el 10, en el Debe estar. No sé. No sé dónde en el más 18 aparece. es donde lo vi. Sí, yo también lo vi en el Sí, 18. en el 18 y en el En 9. el, Ajá, en el 9. en el, de- ah, en el 9 y en el 18 Sí, habla sobre ese fuego. el humo del fuego. Bueno, lo voy a poner en anaranjado, pero voy a contestar la pregunta hasta el final. Listo. Bueno, mejor lo dejamos ahí. Después se me olvida. No tengo tan buena memoria. Ok. Creo que En el estaremos. 23, Ajá. en el 23 habla de que no va a volver a alumbrar en ti ninguna lámpara. En medio de ese pasaje, ¿qué significaba la luz de la lámpara? Porque era importante como para mencionar. Ujú. Luz de ninguna lámpara. Sí, sí, eso es. Muy buena pregunta. ¿Por qué el ángel poderoso arrojó una piedra de molino al mar? Ujú. Sí, El 21. en el 21. Wow, buena pregunta. Muy buenas preguntas. En el 22, hermano, también dice por qué jamás volverá a oírse de ti la música de los cantantes, arpas, flautas y trompetas. Porque dice jamás volverá. Ujú. Y abajo también dice jamás volverá a oírse Artesano. hallarse ningún tipo Hallarse de ningún tipo de artesano. artesano. Ujú. Ok, Sí. Y ahí está la rueda otra vez. ese lo voy a Jamás. poner acá. La rueda de molino. Con una tristeza. Vuelve la rueda. Sí, ¿verdad, doña Lili? Con tanto dolor. Parece toda una profeta. ¿Puedo Quedó sin preguntar trabajo. algo, Minor? Claro que sí, hermana Lili, con toda confianza. A partir como de allí, de por el 20, un poquito antes, es como o sea, pienso, porque ya vimos que todos estaban llorando porque salía humo, yo ya creía que estaba destruida Babilonia, pero ahora viene el ángel y tira bueno, es como un resumen que hará Juan, o es que es un doble castigo, ¿qué ocurre allí? Porque en esa parte se ve como que es como un resumen, creo, no estoy segura, pero me gustaría entenderlo así. Ujú. Perfecto. Porque esta transición, entonces voy a poner la Ajá, pregunta en pero el número. Ajá. en el número 19, sí. Bueno, cuando empieza. Como una, Sí. Sí, más bien debería poner la pregunta en el número 19 para explicar por qué la Ajá. transición. Ok, bueno, entonces muchas gracias. A usted, gracias por la pregunta. ¿Alguna otra que nos quede por aquí? Parece que no, ¿verdad? no. Vamos corriendo entonces al versículo 1 para empezar a atar cabos sueltos. Ok. Vamos entonces a empezar con las respuestas. En el versículo 1, aquí es donde vale
la pena el ejercicio de recordarnos, ¿verdad? El capítulo anterior. Entonces tendríamos que retroceder al 17, donde vemos que hay un ángel que en el versículo 15 que le dice, bueno, hay un ángel que dice, las aguas donde la prostituta gobierna representan grandes multitudes de cada nación y lengua. Este ángel nos anuncia de cómo cae la Babilonia, ¿verdad? Y es que la serpiente con los falsos profetas, todo ese equipo que parecía muy unido, que viene desglosándose prácticamente desde el capítulo 14, empieza a atacarse entre ellos y a despedazarse. Entonces viene a ruina. Por eso es que aparece este otro ángel. Es clave que siempre pensemos en que la frase, por decirlo de alguna forma, vamos a desactivar ahí, que la frase que siempre inicia una visión es después de esto vi. Por eso decimos que Juan es un profeta visionario. Él introduce esta nueva visión y la visión lo primero que ve es otro ángel. No lo identifica. No es importante la identidad del ángel. Lo que importa del ángel es su función en el relato. Por eso es que hay muchas escuelas de interpretación que se pasan matando por estos detalles, pero pierden la idea central. Entonces la idea central del pasaje es que bajaba del cielo. Básicamente Babilonia está entronada en la tierra y se cree permanente y que no va a pasar nunca nada. Entonces su condena viene desde el cielo. Y este ángel tiene mucho poder y trae a la tierra un resplandor de la gloria de Dios. Porque en algunas versiones viene la palabra gloria y en otros la palabra resplandor. Bueno, pues que tenemos textos en el original, tenemos algunos manuscritos que tenemos esa variante, que en algunos viene gloria y en otros viene resplandor. ¿Por qué? Esto tiene una razón lingüística, porque antes en griego muy culto, muy elevado, la palabra gloria venía de la raíz de la palabra resplandor. No hay resplandor sin gloria. Ese era el sentido. ¿Por qué este ángel viene resplandeciendo? Bueno, nos tenemos que recordar que lo que tenemos en el libro Apocalipsis es una reinterpretación del libro de Éxodo. Entonces antes era Moisés que venía de ver a Dios y le resplandecía el rostro. Ahora viene un ángel de ver a Dios y por eso es que vemos ese resplandor de la gloria de Dios en ese ángel. Lo importante es saber que viene con mucha autoridad delegada a Dios y acaba de ver a Dios, así que es uno de los ángeles principales. ¿Por qué todos los ángeles son gritones? Como en el versículo 2. Porque tiene un anuncio que todos deben escuchar. Y esto nos hace pensar en la doble audiencia que tiene Juan de Patmos. Por un lado, su voz profética denuncia a Babilonia y le reclama, le dice va a caer. No es que va a caer, es que ha caído. Ya Dios lo determinó que esto va a morir por completo. Pero también la voz profética de Juan podemos verla en la narración, porque este ángel grita también a los que antes habían gritado en el capítulo 4, ¿verdad? En el altar, esas voces que decían, Señor, ¿hasta cuándo? Entonces ahora la respuesta es contundente. El ángel anuncia que la Babilonia que tiene a nuestros hermanos debajo del zapato, ellos tienen esperanza, ha caído. Y viene esta canción que es un salmo. Muchos comentaristas dicen que pudo haber sido una canción que cantaban nuestros hermanos de la iglesia perseguida del primer siglo. Es una canción de protesta. Ha caído. Era una canción muy atrevida porque son los mejores años de este imperio de Roma, esta Babilonia, que habíamos hablado de que se le pone el título de Babilonia porque va a sufrir el mismo castigo de aquella ciudad que se olvidó de Dios. Se ha convertido en morada de demonios. Es interesante ver que toda denuncia profética de Juan a través de estas visiones tiene una voz de sarcasmo.
Y la interpretación más correcta que podemos hacer es la que se acerca más a lo que sabemos de cómo era Roma en el siglo I. Ellos decían que eran morada de príncipes y de grandes comerciantes. Pues pasa que Juan recuerda esa frase que era propia de la idiosincrasia de Roma y dice, ¿cuál morada de príncipes? ¿Cuál morada de magnates? Es una morada de demonios. Está recordando que esta ciudad ha hecho un pacto con el diablo, por decirlo de alguna forma, entregándole su fidelidad y por eso la constante advertencia del adulterio que ha cometido. Por eso son moradas de demonios, no son moradas de personas adineradas, sino que los mismos demonios han hecho su casa ahí y están entronados y mueven los hilos de la vida de esa ciudad. Es guarida de todo espíritu maligno, ¿verdad? Entonces es interesante porque una de las grandes frases que estaban marcadas en las plazas de Roma es que era un espíritu inquebrantable. Entonces vuelve el sarcasmo. No es que tienen todo espíritu, todos tienen espíritu inquebrantable, no, es que son espíritus malignos, ¿verdad? Esa es parte de la gran denuncia. Versículo 3. Ha hecho que otras ciudades prueben el excitante vino de su adulterio. Básicamente está denunciando la propaganda que Roma hacía a las ciudades que hacían alianzas con ellas. Vuélvanse a nosotros, lo que implicaba vuélvanse también a nuestra forma de gobernar, de administrar los bienes públicos, administrar la política. Vuélvanse a la gran ciudad. Por eso es la denuncia. Volverse a Roma es tomar ese excitante vino, ¿verdad? Del adulterio, de darle la espalda al Señor. Tenemos también en el versículo 3, pues no venía con la pregunta, pero vemos la doble denuncia. Estos reyes están cometiendo adulterio, cometiendo todo tipo de injusticias, utilizando la política para su propia conveniencia y tienen unos aliados, son los comerciantes de la tierra. Anteriormente Juan había hablado de los habitantes de la tierra, todos esos que tenían la marca de este sistema antidios, ¿verdad? Una marca de fidelidad, a una naturaleza caída, de darle la espalda al Salvador. Y la gran denuncia final del versículo 3 es que es algo muy propio de la cultura. En la cultura romana en ese momento había una gran idolatría al lujo, porque el lujo representa esa estabilidad, esa permanencia, ese gobierno. Entonces la gran denuncia viene a ser eso, la lujolatría. No sé si me lo acabo de inventar. Bueno, versículo 4, la voz del cielo, oí otra voz del cielo que decía, tampoco sabemos quién está detrás de la voz. Sospechamos que pueden ser la voz del trono que sale allá en el capítulo 4, ¿verdad? Lo que es bastante claro es que es una advertencia. Salgan de ella, pueblo mío. Aquí hay algo que muchos teólogos reformados del siglo XVIII acuñaron como el título de la teología del camino. ¿Qué significaba la teología del camino? Básicamente que cuando nos volvemos al Señor tenemos un peregrinaje. Vamos siempre caminando, es algo totalmente dinámico. Y aquí la invitación de la teología del camino es que salgan de allí. Y es una advertencia al pueblo de Dios. Recordemos que para interpretar correctamente el libro Apocalipsis tenemos que recordar siempre el mensaje a las 7 iglesias. Muchas de esas iglesias no estaban siendo perseguidas, todo lo contrario, estaban gozando de mucha estabilidad económica, estaban prosperando dentro del sistema. Así que esto es una advertencia a los hermanos de que estar en el sistema no debe ser una excusa para ser parte del sistema. Así que la teología del camino es muévanse de allí, sacúdanse en el polvo, no sean cómplices de las prácticas de ese sistema, ¿verdad? Para que no los alcance ninguna de sus plagas. Es interesante que dice sus plagas, no unas plagas. Específicamente, ¿cuáles son las plagas? El adulterio y la lujolatría, ¿verdad? La idolatría al lujo. El versículo 5, estos pecados se han amontonado hasta el cielo. Es interesante porque el sistema
económico reinante de Roma era apilar, amontonar las riquezas, ¿verdad? Para que todas las demás naciones lo pudieran ver. Entonces, aquí vuelve la voz sarcástica de Juan. No están acumulando riquezas, no están amontonando riquezas. Lo que están haciendo es amontonando pecado hasta el cielo. Y el término preciso es que ese tipo de acumular riquezas y lujos de una forma idolátrica, lo que lleva es a una injusticia. Y ahí es la gran advertencia. El Señor ha considerado esa injusticia. Por lo mismo, el versículo 6 dice, denle el doble de lo que ha cometido. Básicamente es, ellos han cometido estos pecados y se les va a devolver en castigo el producto de esos pecados, pero va a ser sobreabundante, hasta el doble, ¿verdad? Básicamente sigue siendo pues una sentencia muy dura, muy fuerte contra la Babilonia, la Roma de ese momento. Alguien dijo en el versículo 7, vanagloria y lujo. Sí, exactamente, esos son los dos pecados. Y viene algo que se llama diatriba. ¿Qué significa? ¿Cuál es la paga de la vanagloria? El tormento. ¿Cuál es la paga del arrogante lujo? Pues la aflicción. Roma era considerada la ciudad de los placeres, de los deleites. Entonces, en lugar de ser eso, más bien va a ser la ciudad del tormento, de la aflicción. Versículo 7 dice, no soy viuda ni sufriré jamás. El concepto que tiene esta ciudad de sí misma es que soy reina. Estoy en lo más alto de la pirámide social. Y entonces más bien Juan lo ubica en no estás arriba, más bien vas a estar abajo, vas a ser viuda, ¿verdad? Y ese es el sentido del versículo 7. No sufriré jamás. Esto es otra de las frases acuñadas en la Roma de ese momento, que era la ciudad del deleite por siempre. No, más bien, eso es lo que ella dice, pero lo que va a pasar es todo lo contrario. Versículo 8 dice en un solo día, algunas otras traducciones dicen en una sola hora. ¿Por qué pasa esto? Bueno, básicamente tenemos algunos manuscritos que utilizan alguno de los dos términos, pero la idea es más que clara. En el original, la idea es que una ciudad débil se conquistaba en un solo día. Era cuestión de horas o de minutos, ¿verdad? Entonces, pues Roma viene a decir, yo soy totalmente difícil de invadir, tengo poder ilimitado. No, les recuerda que solo hay un poderoso, como dice en el versículo 8. Solo hay un poderoso y no es Roma, es el Señor. Y tu ejército, que crees que es invencible, en un solo día va a caer. Que literalmente es lo que pasa con Roma en el siglo I, ¿verdad? Todos sus enemigos se amontonan y la atacan y queda totalmente destruida. La pregunta del versículo 9, ¿por qué el humo del fuego la consume? Esto es muy importante que lo consideremos. Esta era la peor sentencia que los profetas hacían sobre una ciudad. Cuando una ciudad era devastada, tenía el estatus de devastada solamente cuando se prendía fuego sobre ella. Y esto también tuvo un cumplimiento totalmente literal, ¿verdad? Esto fue lo que pasó. El fuego la consumió. ¿Por qué harán duelo? Exactamente, el versículo 11 es que los comerciantes están alegres y felices y creen que van a vivir para siempre, pero no es así, tienen los días contados. Quería hacer la salvedad, el versículo 11 que dice, no hay quienes compren sus mercancías, 2 puntos, y desde el versículo 12 vemos que Juan empieza a mencionar las cosas desde su valor más alto hasta su valor más bajo. Y esta es otra denuncia. ¿Por qué? Porque para este imperio lo más importante que era artículos de oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué es lo que encontramos hasta el final? Seres humanos. Vean qué terrible. Cómo había llegado este sistema económico de este imperio a dejar la vida de seres humanos hasta el final. Y esto es una clara denuncia, ¿verdad? De que esto no le agradaba a Dios y esto era parte del porqué de su castigo, ¿verdad? Versículo 16. Estaba vestida de lino fino. ¿Por qué? Porque la bestia solamente imita lo que hace el Señor. La gran ramera nada más está imitando lo que
Nueva Jerusalén tiene. La Nueva Jerusalén tiene lino fino, que son las buenas obras de nosotros, los santos. Esta mujer, como es una imitadora, también tiene lino fino, ¿verdad? Pero es púrpura y escarlata. Como habíamos mencionado, el púrpura era este símbolo o el color del lujo, ¿verdad? Y el escarlata de la violencia. Entonces estas son las dos cosas que tiene este imperio en contra. Esta ciudad no solamente ha llenado su mente de lujos, también ha cobrado la vida de santos, ¿verdad? Esa es lo que podemos hablar del 17 en una sola hora, eso ya lo expliqué. Este ejército secreto eterno, no, será destruida en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos también la pregunta, bueno, esta ya la contesté del 18. ¿Por qué esta transición del versículo 19 y el 21? Bueno, este tiene un doble sentido. En el versículo 21 nos va a introducir un acto que hace, que podríamos considerar también un acto profético de este ángel, ¿verdad? ¿Por qué? En el versículo 19 da la impresión que Juan está viendo la escena en la tierra y dice, ok, harán duelo, llorando y lamentándose a gritos. En la tierra está pasando esto, pero el ángel que viene desde el cielo viene a repetir de que esto que ve Juan es algo que ya decretó el cielo. Por eso vemos esa transición. Y también nos recuerda la oración de nuestro Señor Jesucristo. Véngase tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Muchos de los hermanos, santos, apóstoles y profetas estaban clamando para que ese imperio cayera, ¿verdad? Aquí en la tierra, y elevaron su oración al cielo. Ahora el cielo contesta. Así como tira una piedra y cae en el agua y se hace esta sonda, ¿verdad? Este efecto. Eso es lo que va a pasar con las oraciones. Depositamos nuestras oraciones de justicia en el cielo y el cielo determina traer justicia a la tierra. Versículo 20. Viene la polémica de la hermana Carla, la pregunta del millón. Ustedes santos, apóstoles y profetas, ¿por qué? Y si existe esto en nuestros días. No tenemos evidencia bíblica para decir que el oficio de santos, apóstoles y profetas están sobre una persona. Pero lo que hace el versículo 20, Juan, es introducir algo que vamos a hablar en el capítulo 20 y 21. Ahora la Nueva Jerusalén está compuesta por santos, apóstoles y profetas. No es como un oficio individual, sino que es una cosa comunitaria, ¿verdad? La comunidad está formada por santos, por enviados y por profetas. Así es como tenemos que vernos. Nosotros en comunidad somos una comunidad de santos, de apóstoles, de personas que tienen buenas noticias y tienen que ir a dar las buenas noticias, pero también somos una comunidad de profetas. Profetas que anuncian que el Señor viene pronto y que debemos vivir la justicia, ¿verdad? Eso es lo que tenemos allí. Versículo 21, no sé si quedó bien claro esto, lo del acto del ángel, ¿verdad? Pero básicamente esta es el eco en el cielo, ¿verdad? Esta gran ciudad va a desaparecer y jamás volverá a oírse en ti música de cantantes, que eran una de las cosas que hacía que la ciudad de los placeres fuera famosa, los cantantes. Pues el versículo 20 advierte, bueno, ya no se va a cantar más. Tampoco va a haber artesanos, que era otra de las cosas que se va a reconocer en la Roma de aquel momento. Y esta rueda de molino, que fue el gran invento, ¿verdad? El imperio sobre el cual movieron gran cantidad de armamento, ya eso tampoco se volverá a oír, ¿verdad? Otra de las cosas que tenía como publicidad a Roma en aquel momento es que de noche era una ciudad radiante, llena de luz, y lo que advierte el versículo 23 es que esa luz va a pasar, ¿verdad? Y jamás se volverá a sentir ese regocijo de nupcias. Lucas también se nos metió al estudio bíblico. Ay, me disculpo. Sí. El versículo 20, engañaste a todas las naciones, ¿verdad? Vuelve a hacer esa denuncia. No solamente cometió pecados horribles esta ciudad, sino
que los popularizó. Y también llegó al colmo de matar hermanos nuestros en el siglo I, que tuvieron voz profética, por eso fueron profetas y fueron santos. Por eso por eso esta ciudad recibió este gran castigo. Mis hermanos, el paso 4, si lo hacemos rapidísimo, pensemos rápidamente, porque este texto era importante para nuestros hermanos del siglo I y porque es importante para nosotros. Les escucho. ¿Por qué creen que fue importante todo este capítulo para ellos y también por qué sería importante para nosotros hoy? Bueno, voy a ver si sigo con la polémica, no mentira. Vea, bueno, la importancia que le veo yo y le estoy viendo a través de verdad de esa pregunta del 20. El 20. Estamos viviendo, digamos, tiempos muy similares. No estamos muy lejos de lo que están pasando los hermanos, ¿verdad? En tiempo antiguo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles donde todo el mundo quiere, como decía el pastor, ahí va Vicente, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Todo el mundo anda por ese camino y quiere seguir, ¿verdad? Las riquezas, los lujos, la prosperidad, que si estoy enferma está mal, que si estoy en una situación económica difícil, y pues también, ¿qué será lo que tiene esa hermana o ese hermano, ¿verdad? Que está mal. No andamos tan perdidos, pero lo que me impactó mucho en todo lo que hablaste, fue ver cómo siempre tenemos que ser esas personas que llevamos el evangelio. A pesar de este mundo tan caído y tan perdido, nosotros somos los santos, somos los escogidos. Somos profetas porque llevamos la palabra de Dios. La palabra es viva y eficaz y ella va a actuar por ella sola. Nosotros lo único que tenemos que hacer es hablarla. Entonces, eso de todo fue lo que más me llegó, hermano, de todo. Muchas gracias, hermana Carla. Muy buen aporte. Muy buen Yo aporte. también tengo algo, bueno, los escuchaba de hecho, ¿verdad? Cómo es un llamado para ese pueblo, pero también para ¿verdad? Para separarnos, para apartarnos de todo esto, porque dice que no seamos partícipes de sus pecados, ¿verdad? Y como bien dice la hermana, es no en lo que, pues ahora vemos, se llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque sin duda dice que sus pecados y todo llegó hasta el cielo, o sea, el Señor es consciente y Él hará justo juicio, así que es un llamado para no ser parte, como dice ella, para no ir con Vicente, porque sin duda es algo que sucedió y sucede y sucederá hasta que el Señor venga y debemos apartarnos de tanta maldad, santificarnos, ser un pueblo santo. Amén, muchas gracias. Muchas gracias de veras. Yo tenía un comentario. Veo la vida de Juan, el profeta, y veo mi propia vida. Me pongo a pensar en Juan capítulo 4, capítulo 5, ver las bellezas y las delicias del cielo, del trono, el cordero, y hablar de los detalles de los ángeles y todo esto tan espiritual. Y después llegar y ver algo tan terrenal como el capítulo 18, ¿verdad? Denunciar cosas tan maquiavélicas como sistemas económicos y políticos que van en contra del evangelio, ¿verdad? Y me pongo a pensar en el balance de un profeta. Si te quedas solo con el capítulo 4 y 5, te vuelves un gran místico, pero no un profeta. Si solo ves las desgracias del capítulo 18, te vuelves un sociólogo, pero tampoco te vuelve un profeta. Creo que el balance de ser un verdadero profeta es ver y atesorar las cosas del cielo y también denunciar las cosas acá en la tierra,
¿verdad? Tener esa doble visión, ese clamor de justicia, pero también de dependencia del Señor. Hermano, y es duro, ¿verdad? Son tiempos muy difíciles. Tenemos, yo hablaba con mi esposo hace unos días santitos de las votaciones, qué difícil, ¿verdad? Sí. Antitos de las votaciones, le digo yo a mi esposo, si nos ponemos a retroceder en los años y a ver esta parte de los mercaderes, la política, la economía, si nos ponemos a ver la Costa Rica de hace, digamos, 2 votaciones atrás, hace 8 años atrás, en 4 años ha cambiado demasiado. En 4 años hemos visto un giro que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Si no estamos apercibidos de todo esto, o sea, no nos podemos dormir. Ujú. Y es difícil y ya el Señor sabe cómo y cuándo se dan las situaciones, pero sí es un llamado para, como dices vos, de que es tan lindo el cielo y añorar a la presencia del Señor, pero también tenemos un llamado de ser la voz del Señor en este momento tan difícil. Y cuando somos la voz de Dios, somos apartados. A la gente no le gusta escuchar lo que uno le dice, pero qué difícil, pero tenemos que ser así, aunque no les guste en algunas situaciones y cuando el Señor lo dispone, porque Él pone momentos adecuados y lugares y específicos para que nosotros seamos esa voz que se levanta, que todavía hay personas que creemos en la palabra y que nos levantamos no en nuestros pies, porque es en la palabra del Señor. Ese es nuestro respaldo, ¿verdad? Por eso es ese llamado. Entonces, este capítulo, la verdad, nos confronta mucho. Yo estoy como en los dos extremos, como en mi experiencia pastoral. Trabajo con jóvenes, pero también trabajo con gente muy mayor. Entonces a veces me toca encontrar con jóvenes que se encuentran algo en las redes sociales y ya quieren ir a tirar piedras y, ¿verdad? Y a derrocar el sistema y todo. Y entonces yo siempre le digo, espérese, ponga la piedra un momento ahí y pensemos cuál es la respuesta bíblica antisistema realmente. Cómo encarnamos la compasión, la misericordia y al mismo tiempo cómo reflejamos la justicia. Y trabajo con otro tipo de población donde más bien el énfasis está en las cosas del cielo, ¿verdad? Pero no tiene una aplicación práctica en la tierra. Entonces creo que este capítulo 18 me confronta en cuál es mi propio balance como profeta, ¿verdad? Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en la tierra. Y como decía la hermana, seguir siendo esa voz, ¿verdad? Que clama en el desierto. ¿Me permitís decir algo? Claro que sí, mamá. Agarrándome de lo que acaba de compartir la hermana y lo que acabas de decir, que me robaste la idea ahí, porque cuando uno lee el Padre Nuestro, esa frase, el Señor dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. La voluntad de Dios se va a hacer en la tierra en tanto la gente conozca cuál es la voluntad de Dios, lo que la iglesia tiene. Cuando leemos este capítulo, yo me remito a los tiempos de los hermanos de la tierra habitada en ese tiempo, cuando Juan estaba oyendo y escribiendo esta profecía. Eran tiempos muy, muy duros, con Roma encima, así como esclavos. La gente bregaba con el tema de la esperanza, y tal vez en medio de eso se preguntaban cuándo se va a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Y hoy nosotros, si nos ponemos en una vida práctica, el presente aquí, de lo que decía la hermanita, tenemos un momento político y social y en el país muy difícil. Y usted se podrá preguntar, como creyente, ¿cuándo irá a poner Dios orden en medio de esto? Porque uno humanamente lo ve y por la codicia humana, uno dice, ¿quién sabe cuándo va a parar esto? Pero Dios es un Dios fiel y nos mantiene a nosotros con esperanza.
Y eso es lo que tenemos que compartir. La voluntad de Dios, ¿verdad? Va en esperanza para que a nosotros nos toca seguir creyendo para poder transmitir algo que creamos. Porque simplemente si vamos a transmitir letra, no sé si el Espíritu Santo hará algo con la letra, pero si hablamos de lo que creemos en razón de la revelación del Señor, yo creo que la iglesia sigue teniendo un gran desafío para que el reino de Dios venga y la voluntad de Él sea hecha. Amén. Muy buen comentario. Muchas gracias, don Omar. ¿Alguien más? Ahí nos disculpa que nos extendimos 15 minutos más. Qué vergüenza. No. Seguros. Nadie tiene más comentarios. Yo veo a la hermana Leida con unas ganas de participar. Está silenciada. Es Ahora por sí. eso que no me escuchabas, ¿verdad? Ajá. Me sorprende mucho todo lo que hablaste y me sorprende tanto cómo Juan se mantiene a través de toda su vida, bueno, o en las, por lo menos primera de Juan, que es tan importante, cuando él decía que no amáramos al mundo y que lo hacía tan práctico, decía los deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Y se dio a la tarea en este capítulo de describirlo de tal manera que es como toda la riqueza, todo el deseo, todas las cosas están, no las tocamos todas porque era enorme la lista, el deseo de no sé, de poder, de belleza, de deleite, todo lo describe de una manera sorprendente. Y entonces, claro, traducido a lo que estamos viviendo hoy, todo no puede uno alejarse de eso, pero esta información que nos da. Y además nos dice que porque poderoso es el Señor Dios que juzga. Entonces eso tiene que ver, digo, en este momento en lo que Él está echándole porras al pueblo que está sufriendo. Hoy día nos echa porras a nosotros porque esa Babilonia está tan cerca nuestro. O sea, usted levanta los ojos o abre una pantalla y de pronto se te ofrecen todas las riquezas, todas las cosas, cómo compran a tanta gente, cómo sufre otra gente, cómo tantas cosas, pero poderoso es el Señor y Él es el que nos juzga. Y no sabemos cuándo va a venir, pero tarde que temprano, Dios juzgará. Así es que me parece extraordinario lo que hemos aprendido esta noche. Así es que Muchas gracias por el comentario, de veras. Bueno. Yo también aprendo montones con ustedes, muchas gracias y vamos a orar definitivamente después de ver la palabra. Nada más nos queda levantar una oración. Señor, qué capítulo más atrevido en el sentido de una Babilonia, un sistema que parece totalmente invencible, pero tú nos recuerdas que viene a ruina. Y hoy como reflexionábamos juntos, vemos un sistema que parece invencible también, un sistema donde la vida humana, la vida del ser humano ha llegado a estar en el último término. Están las riquezas primero y hay todo un manejo político, económico y social que le está dando la espalda al evangelio. Y ahí en medio de esa gran ciudad nos tomas en cuenta para ser tus santos, profetas, apóstoles, todo en función de una comunidad que abraza la palabra y la lleva. Ayúdanos a tener esa voz profética, Señor, a tener los pies en la tierra, pero nuestros ojos fijos en el cielo, Señor. A atesorar las riquezas de tu gloria, ver el resplandor de tu palabra y al mismo tiempo no perder la conciencia de ir contra el sistema, pero respondiendo al sistema con los principios del reino, el amor, el servicio, que eso pueda ser visto, Señor, en tu pueblo, Señor, por tu gracia, por amor a tu nombre, Señor. Y gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos que también están sufriendo hasta lo último de la tierra. Ayúdanos, Señor, a tener siempre esta teología del camino, de seguir caminando en pos de ti, dándole la espalda al sistema. Y hacemos nuestras las palabras de nuestro Señor Jesucristo.
Véngase tu reino, Señor. Hágase tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amados hermanos, muchas gracias. Amén. Gracias Amén. por toda la paciencia, Amén. por conectarse y igual, Muchas como gracias a siempre, usted. dejamos la grabación por si alguno quiere verla, compartirla o repasarla. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, buenas Mayito. Dios noches. lo bendiga. Igualmente. Muchas gracias, bendiciones.